Ponen su nombre en el chat, por favor. Y estuvimos viendo lo de las soluciones de país que planteaba este nuevo gobierno para los retos o las situaciones difíciles por las que tiene que pasar Guatemala y en economía, y una de ellas es el desempleo y la falta de inversión, tanto de nacionales como extranjeros. Entonces, dentro de lo que encontrábamos ahí, es que las medianas y las pequeñas empresas también tienen que tener un empuje, un lanzamiento. ¿Cómo se va a dar esto? A través del financiamiento bancario. Entonces vamos a ver en esta semana, justo ustedes pues me hacían algunas preguntas acerca de eso, acerca de los financiamientos que dan los bancos. Entonces me puse a investigar y justamente sí tenemos que ver los temas de los bancos en Guatemala y cómo funcionan internacionalmente también, o qué bancos internacionales tenemos. Entonces, según la ley de bancos en Guatemala, la Superintendencia de Bancos es la encargada de fiscalizar y de normar todas las cuotas, los intereses, a quienes se les da préstamo o no, las investigaciones, todo eso. La superintendencia y la Contraloría tienen que estar conjuntamente trabajando en esto. Entonces, podemos ver aquí, tenemos algunos de los bancos, los que están arriba, son los bancos como más importantes nacionales. Tenemos otros bancos nacionales, son alrededor de 15 bancos, pero estos 5 son los más importantes o los más grandes de Guatemala. Los demás son un poco más pequeños. Y también tenemos estos bancos de aquí abajo, son los bancos internacionales de otros países que trabajan en Guatemala y que pues también muchos de ustedes los conocen. A todos estos bancos los rige la Ley de Bancos de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Entonces, todos tienen que cumplir con las normas que están establecidas. Esta ley, si se recuerdan que hablábamos acerca de las cooperativas y que el gobierno estaba pensando en formar una cooperativa para las pequeñas, las medianas y las microempresas, ¿se acuerdan? Las MIPYMES. Y esta ley, me comentaban ayer, que se había hecho con el fin de que las cooperativas dejaran de existir, porque los bancos se empezaron a dar cuenta que cada vez tenían más fuerza monetaria las cooperativas y que la gente pues estaba optando por ir a abrir sus cuentas ahí. Entonces, vamos a ver que en el artículo 4 hay algo escrito ahí sobre las cooperativas. Pero ¿qué hicieron las cooperativas con esto? Se unieron y alrededor, pues yo me quedé con que son 7 cooperativas las que existen y se integraron en una asociación de cooperativas que las podemos conocer como Ecosaba, o Micope, o Cooperativa UPA. Todas esas están unidas y son, pues al final de cuentas, como la misma cosa. Entonces ellos se unieron y ahora ellos tienen un ente aparte que los va a fiscalizar. Siempre, o sea, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría siempre van a estar al tanto, pero esta ley no rige a las cooperativas, solo a los bancos y a los grupos financieros, ¿sí? Entonces, en el artículo 1 nos habla acerca del objeto de la ley de bancos, por qué se hizo. Entonces, la ley de bancos tiene por objeto, dice, regular lo relativo a la creación, organización, fusión, o sea, si hay 2 bancos que se quieren unir, así como el GIT
y el Continental, que hace muchos años eran bancos separados y se fusionaron, esta ley dio los requisitos junto con la superintendencia para que se unieran y no llegaran a la quiebra, porque por eso fue que se fusionaron. Si no estoy mal, el que estaba a punto de declararse en bancarrota y perder muchos miles de quetzales fue el Banco Continental. Entonces viene GIT y pues tampoco era que estuviera tan bien, se fusionan y entonces al unir sus fuerzas monetarias logran subir. Y hubo un tiempo en donde medio mundo estaba en GIT Continental, ahora pues ahí va poquito a poco, pero todas esas fusiones las hace esta ley y a través de la superintendencia. La fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos y grupos financieros, así como el establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de representación de bancos extranjeros, ¿sí? Todo esto lo rige. En el artículo 2 tenemos los bancos nacionales e internacionales. Entonces, miramos la denominación. Para el efecto de la presente ley, dice, la denominación banco comprende a los bancos constituidos en el país, a las sucursales de bancos extranjeros establecidas en el mismo. Entonces, todo lo que digamos banco quiere decir tanto banco nacional como internacional. En el artículo 3 tenemos la intermediación financiera bancaria. Aquí nos habla acerca de la autorización específica de la intermediación financiera bancaria en forma pública o privada de actividades que consistan en la captación de dinero o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u obras, obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos. Entonces, a todas esas actividades que nosotros vamos a hacer al banco, a eso se le llama intermediación financiera bancaria, ¿sí? Entonces ya sabemos que los depósitos, el que me depositen ahí mi sueldo, por ejemplo, y yo tenga movimientos bancarios, todo eso a través del banco le vamos a llamar intermediación financiera bancaria, ¿ok? En el artículo 4 es donde lo que les hablaba, las excepciones. Dice, las entidades que reciban depósitos o aportaciones de sus asociados y terceros, tales como las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, que sería más o menos como la que quiere formar el gobierno de Guate Emprende y Guate Puede y no sé qué más. Eso sería una organización privada de desarrollo. Entra como una cooperativa también, entre otras, y sean normadas por una ley especial, quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley. En todo caso, tales entidades estarán obligadas a presentar las informaciones periódicas o ocasionales que les requiera la Superintendencia de Bancos. Entonces vamos a ver que para las cooperativas hay otra ley o tienen que regirse y avalarse con otras leyes ya existentes. En el artículo 5, régimen legal. Los bancos, las sociedades financieras, los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar, los grupos financieros y las empresas que conforman a estos últimos y las oficinas de representación de bancos extranjeros se regirán en su orden por leyes específicas por la presente ley, por las disposiciones emitidas por la Junta Monetaria y en lo que fuere aplicable por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la ley monetaria y la ley de supervisión financiera. Entonces, a los bancos internacionales se les da todavía aún más como lineamientos para que trabajen más que a los bancos nacionales. Por lo mismo de que hay bancos, bueno, los nacionales y los internacionales igual, pero hay bancos que pueden llegar a estafar a la gente, huir con el dinero, irse y desaparecer.
entonces hay que tener más disposiciones para ellos, para que su asentamiento aquí sea lo más legal posible, ¿verdad? Y que sea verídico, eh, que el banco va a trabajar bien con Guatemala, ¿verdad? En las materias no previstas en estas leyes se sujetarán a la legislación general de la República en lo que les fuere aplicable. Los actos administrativos y resoluciones que dicten tanto la Junta Monetaria como la Superintendencia de Bancos en aplicación de las leyes y reglamentos aquí indicados, observando el debido proceso, serán de acción ejecutiva y aplicación inmediata. Entonces aquí en el artículo 5 ya vemos que no solo es la superintendencia y tampoco solo la Contraloría, sino que tenemos también la Junta Monetaria, que es parte del Banco de Guatemala. Entonces, al ser Banco de Guatemala parte del Estado, también es un ente regidor de todos los demás bancos nacionales e internacionales. Bueno, estas solo son las disposiciones. No vamos a ver toda la ley porque tiene muchos artículos. Yo seleccioné solo los que pensé pertinentes para la clase, ¿verdad? Porque nos interesa. Bueno, ¿por qué estamos viendo solo bancos? Porque si nos damos cuenta, tiene que ver con geografía económica, al tener relaciones internacionales, tanto de bancos de Guatemala que salen al extranjero, como de bancos extranjeros que vienen a Guatemala, y eso nos hace tener relaciones bilaterales con distintos países. Principalmente los bancos que tenemos en Guatemala son de Estados Unidos, México y Europa, si no estoy mal, o que trabajan también conjuntamente con Europa. Posiblemente en unos años podamos ver que van a haber otro tipo de bancos dependiendo de las exigencias de la población también y de cómo vayan surgiendo las relaciones internacionales con otros países. Por ejemplo, Guatemala tiene, como ya sabemos, muy buenas relaciones con los países de la cuenca del Pacífico, por ejemplo, Japón, Taiwán, Filipinas, todos estos tienen muy buena relación con Guatemala. Puede ser que dentro de unos años digan, bueno, tenemos tanta inversión en Guatemala, entonces vamos a tener un banco ahí para las transacciones que nosotros podamos hacer con Guatemala, o ya mucha población de nuestros países se va a vivir y se va a sentar en Guatemala para hacer inversiones, entonces necesitan un banco que sea de nuestros países, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con las relaciones internacionales y por ende la geografía económica, por eso es que lo estamos viendo. Bueno, ahora, la Constitución, autorización, capital y administración de bancos. En el artículo 14 tenemos la banca en el extranjero, dice. Los bancos nacionales podrán establecer sucursales en el extranjero. Para ello, la Superintendencia de Bancos podrá autorizar la gestión para el establecimiento de sucursales de bancos nacionales en el extranjero, siempre que en el país anfitrión exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales que permita efectuar la supervisión consolidada. En la reglamentación específica sobre el particular emita la Junta Monetaria, se exigirá el consentimiento de la autoridad supervisora del país anfitrión para realizar intercambios de información. Es obligación de los bancos nacionales informar a la Superintendencia de Bancos y esta a la Junta Monetaria cuando establezcan sucursales u oficinas en el extranjero, así como sobre las operaciones y acciones que realicen. Entonces, lo mismo, cuando Guatemala tiene en nuestro caso no es tanto que vayamos a invertir a otros países, aunque sí se da, pero también tenemos muchas personas que trabajan en el extranjero y necesitan enviar a sus familias remesas, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos mucho los bancos. Entonces, Guatemala tiene, aquí encontré el que más se utiliza internacionalmente, es el BI, pero también hay de otro tipo, casi todos los bancos tienen sucursales en Estados Unidos y México.
En El Salvador y Centroamérica también. Eh, de lo que ya no estoy segura si tienen en Europa o se usan los bancos internacionales como los otros que vimos, el Citi, el BAC, que también son bancos más grandes que operan en otros países. Entonces, todos estos bancos se utilizan para esa intermediación financiera que habíamos hablado desde el extranjero. En nuestro caso, como les digo, la mayoría de sucursales es para que se envíen remesas a las familias y también para inversión, para inyectar hacia la inversión en Guatemala y el extranjero. Bueno, en el capítulo 15 habla acerca del capital social. Dice, el capital social de bancos nacionales está dividido y representado por acciones, las cuales deben ser nominativas. El capital pagado mínimo inicial, en el artículo 16, dice, el monto mínimo de capital pagado inicial de los bancos y sucursales de bancos extranjeros que se constituyan o se establezcan en el territorio nacional será fijado por la Superintendencia de Bancos con base en el mecanismo aprobado por la Junta Monetaria, el cual podrá ser modificado por dicha Junta cuando lo estime conveniente. El monto mínimo de capital pagado inicial será revisado por la Superintendencia de Bancos por lo menos cada año, quien publicará en el diario oficial el monto de capital pagado inicial determinado. Dicho capital debe ser cubierto totalmente en efectivo. Entonces, este capital pagado mínimo inicial es tanto para cuando ustedes o cualquier persona abre sus cuentas de banco, así también como cuando se inicia, cuando inicia sus operaciones el banco, ¿sí? El artículo 17, aumento de capital. Sin perjuicio de los supuestos en que procede a exigir un aumento obligatorio del capital social para evitar situaciones de insolvencia o iliquidez, los bancos y las sucursales de bancos extranjeros podrán aumentar su capital autorizado, de lo cual deberán informar a la Superintendencia de Bancos dentro de los 5 días siguientes de dicho aumento. En el caso de bancos nacionales, las acciones que representen dicho aumento deberán ser nominativas. Todo pago correspondiente a un aumento de capital en ambos casos debe realizarse totalmente en efectivo. Entonces, esos son el aumento que se le dé a las tasas de pagos de los cuentavientes, así también como las ganancias que está obteniendo el banco. Artículo 18. Capital de sucursales de bancos extranjeros. El capital pagado a las sucursales de bancos extranjeros deberá ingresar, radicar y mantenerse efectivamente en el país y no podrá ser retirado sin autorización previa y expresa de la Junta Monetaria. Los bancos extranjeros que obtengan autorización para establecer sucursales en el país responderán ilimitadamente con todos sus bienes por las operaciones que efectúen en el mismo y así deberán acreditarlo. La Junta Monetaria reglamentará lo concerniente a este artículo y al retiro del país de las sucursales de bancos extranjeros. Entonces, cuando se vienen a instalar sucursales, así como el banco que vimos, el Interbanco, el Citi, el BAC, todos estos traen una cantidad de dinero, que es el capital de sucursales, ¿verdad? Esa cantidad de dinero la tienen que pagar y también tienen que decir por qué traen esa cantidad de dinero, además de hasta el último lapicero, el último clip, todo lo que vayan a utilizar tiene que estar dentro de las cuentas que se le van a dar a la Superintendencia de Bancos. Entonces ellos sí tienen que decir todo lo que traigan o todo lo que compren tienen que reportar. Los nacionales en parte también, pero como lo compran aquí mismo, no es que lo traigan de otro lado, a veces eso es lo que pasa, que los bancos traen sus cosas de otro lado, entonces todo lo tienen que reportar, y si lo compran aquí, también lo reportan, ¿sí? Los bancos, sus operaciones y servicios. En el artículo 42 tenemos las tasas de interés, comisiones y recargos.
Los bancos autorizados conforme a esta ley pactarán libremente con los usuarios las tasas de interés, comisiones y demás cargos que apliquen en sus operaciones y servicios. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios que no correspondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. En todos los contratos de índole financiera que los bancos suscriban, deberán hacer constar de forma expresa la tasa efectiva anual equivalente, así como los cambios que se dieran a esta. Entonces, cada banco va a tener distinta tasa de interés. Eso sí, no pueden poner la tasa de interés que se les dé la gana. Si no estoy mal, en esta ley se dice cuánto es, pero también está la ley, está en la Constitución y la ley orgánica, creo yo, de bancos, que ahí dice cuánto más o menos son los estándares para cobrar los intereses. No se puede cobrar los servicios, supuestamente. Pero vamos a darnos cuenta que normalmente los bancos nacionales van a prestar intereses menores que los internacionales, casi siempre. O que los bancos internacionales nos van a dar de repente más de alguno la tasa de interés más baja, pero nos va a prestar menos dinero. Entonces, dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades y también nuestros gustos, porque el servicio al cliente de cada banco va a ir cambiando, así como las facilidades de pago o ciertos beneficios que ellos hagan con empresas, eh, ciertas tarjetas que nos puedan eh, ofrecer que otros bancos no tengan. Dependiendo de todas esas cosas, pues nosotros vamos a elegir uno o dos bancos, ¿verdad? Dependiendo los intereses que tengamos. Y así van a ser las tasas de interés que tengamos que pagar. En el artículo 45 nos dan las prohibiciones, que son bastantes. A los bancos, dice, les está prohibido realizar operaciones que impliquen financiamiento para fines de especulación en consonancia con lo dispuesto en el artículo 342 del Código Penal. Conceder financiamiento para pagar directa o indirectamente, total o parcialmente, la suscripción de las acciones del propio banco, de otro banco en su caso, de las empresas que conforman su grupo financiero. Esto lo hicieron porque hace muchos años hubo una situación con el Banco del Café. No sé si alguna vez escucharon eso o si tienen familiares que hayan perdido su dinero en eso. ¿Qué hizo el banco? Empezó a hacer esto mismo, empezó a tomar el dinero y a pagar sus propias acciones. Luego sus acciones no dieron fruto y otros bancos también le prestaron dinero a Bancafé para ir recuperándose y Bancafé nunca le pudo pagar a nadie. Fue una crisis total del bancaria. Es por eso que también los bancos ahora están todos unidos en esa situación de cuando lo investigan a uno para ver si no tiene deudas con otros bancos, porque se fue dando todo esto. Entonces el banco, Bancafé, se va a la quiebra y no tenía dinero para devolverle el dinero a nadie, ¿va? Porque hizo esta jugada de, de financiarse sus propias acciones con dinero que no le pertenecía, sino que era de sus cuentavientes. Entonces, si la superintendencia de bancos se da cuenta que el banco está haciendo esto, eh, pueden clausurar todas las sucursales o algunas sucursales o ponerles alguna multa o algo así. Entonces ya dan sobreaviso a las personas para que cancelen sus cuentas y saquen su dinero de ahí, ¿verdad? Pero sí hubieron personas que perdieron millones y millones de quetzales, otras pues su sueldo de repente, pero todos los cuentavientes de Bancafé perdieron su dinero. Y otros bancos también perdieron dinero por haberle prestado a Bancafé. Entonces está totalmente prohibido. En número 3, admitir en garantía adquirir sus propias acciones. No se puede.
Adquirir o conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles que no sean necesarios para el uso de la entidad, excepto cuando les sean adjudicados activos extraordinarios o aquellos que se destinen a operaciones de arrendamiento financiero de conformidad con la presente ley, ley de bancos. Transferir por cualquier título los bienes, créditos o valores de la misma entidad a sus accionistas, directores, funcionarios y empleados, así como a las personas individuales o jurídicas vinculadas a dichas personas. Se exceptúan únicamente los bonos y títulos valores emitidos por la propia entidad cuando sean adquiridos en las mismas condiciones ofrecidas al público y las acciones cuando sean compradas en las mismas condiciones que se otorgan a otros accionistas. Emprender actividades comerciales, agrícolas, industriales y mineras u otras que no sean compatibles con su naturaleza bancaria y participar en cualquier forma directa o indirectamente en empresas que se dediquen a tales actividades. Simular operaciones financieras y de prestación de servicios y realizar las operaciones y prestar servicios financieros que la Junta Monetaria considere incompatibles con el negocio bancario. Ya no pueden realizar otras acciones que no sea lo de las actividades de financiamiento bancario. Solo eso pueden hacer. No pueden comprar acciones de ningún otro tipo de empresa. Pueden comprar o fusionarse con otro banco, pero siempre mediante la superintendencia de bancos. Ay, aquí ya no les puse. El artículo 47 habla acerca de la concentración de inversiones y contingencias. Este también está muy largo. Y en el artículo 50, ya vamos a terminar. En el 47, la concentración de inversiones y contingencias. Los bancos y las sociedades financieras, con excepción de las operaciones financieras que pueden realizar sin limitación alguna con el Banco de Guatemala y con el Ministerio de Finanzas Públicas, ya aquí sale a relucir el Ministerio de Finanzas, no podrán efectuar operaciones que impliquen financiamiento directo e indirecto de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten, tales como, pero no circunscrito a bonos, pagarés, obligaciones y créditos, ni otorgar garantías o avales que en conjunto excedan los porcentajes siguientes. Y aquí es donde nos da los porcentajes para también los intereses. 15% del patrimonio computable a una sola persona individual o jurídica, de carácter privado, o a una sola empresa o entidad del Estado o autónoma. Entonces, 30% sobre el patrimonio de una persona. 30% del patrimonio computable de dos o más personas relacionadas entre sí o vinculadas que formen parte de una unidad de riesgo. Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley se establecen las definiciones siguientes. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, un matrimonio o una sociedad jurídica que estén legalmente unidos, ¿sí? Ahí sí que cuando tengo un socio es como que tuviera otro matrimonio, ¿verdad? Entonces, porque estamos legalmente unidos, estamos vinculados legalmente por algo, ¿sí? Entonces, cuando ya esas dos personas están unidas para tener un financiamiento, se les puede llegar a quitar hasta un 15% a cada uno, un 30% entre los dos, ¿sí? Ley de bancos y grupos financieros, dice. Personas relacionadas son dos o más personas individuales o jurídicas independientes a la institución bancaria, que se les concede el financiamiento, pero que mantienen una relación directa o indirecta entre sí, por relaciones de propiedad, de administración o de cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria. Número 2, las personas vinculadas son las personas individuales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con la institución bancaria que les concede el financiamiento por relaciones de propiedad, de administración o cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria. Y unidad de riesgo. La constituyen dos o más personas relacionadas o vinculadas que reciban y o mantengan financiamiento de un banco,
La Superintendencia de Bancos presumirá la existencia de unidades de riesgo con base en criterios que incluyen razones de propiedad, administración, estrategias de negocios conjuntas y otros elementos debidamente fundamentados por la Superintendencia de Bancos, lo cual, establecido en el presente artículo, será reglamentado por la Junta Monetaria. Entonces, si se les empieza a cobrar más de un 30% a una unidad vinculada o a personas eh, vinculadas, como dice aquí, entonces la superintendencia de bancos ya tiene que ir a fiscalizar qué está pasando ahí, por qué les están cobrando más. Del 30% de dos personas en adelante para abajo. Y si solo es a mí que me están haciendo el préstamo, pueden cobrarme hasta un 15% por el financiamiento para abajo. Por ejemplo, justo ayer estaba viendo que hay situaciones en donde cobran hasta un 2% o un 2.5% de interés, que es un interés sumamente mínimo, dependiendo a dónde uno vaya a hacer su financiamiento. La mayoría de bancos está entre el 7% y el 12% de interés. Casi ninguno llega a poner el 15%, que sería lo máximo. Entonces, esta ley así lo rige y hasta dice quiénes son los que pueden hacer. Bueno, y en el último artículo que vamos a ver es la concesión de financiamiento. Los bancos, antes de conceder financiamiento, deben cerciorarse razonablemente que los solicitantes tengan la capacidad de generar flujos de fondos suficientes para atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del pago del contrato. Asimismo, deberán hacer un seguimiento adecuado a la evolución de la capacidad de pago del deudor o deudores durante la vigencia del financiamiento. Los bancos exigirán a los solicitantes de financiamiento y a sus deudores como mínimo la información que determine la Junta Monetaria mediante disposiciones de carácter general que dicte para el efecto. Si con posterioridad a la concesión del financiamiento el banco comprobare falsedad en la declaración y documentación proporcionada por el deudor o deudores, podrá dar por vencido el plazo y exigir extrajudicialmente o judicialmente el cumplimiento inmediato de la obligación. Pues aquí es donde ya el, los deudores, que son los clientes del banco al final de cuentas, tienen la obligación de brindar la información debida a los bancos para que se les otorgue un préstamo, ¿sí? Entonces, todo esto sirve para el crecimiento económico del país. Entre más haya préstamos, digamos, quiere decir que la gente está invirtiendo ya sea en un negocio o en su casa o en comprar un carro, cualquier situación así, amueblar su casa, por ejemplo, todo eso requiere o da eh, un buen pie, digamos, para las inversiones en Guatemala. Entonces es muy importante la tenencia de bancos nacionales y que esos bancos tengan constantemente préstamos. No quiere decir que la gente que esté endeudada es buena, sino que la gente se endeuda porque tiene para pagar y porque va a ser una inversión y esa inversión va a hacer que los flujos económicos vayan moviéndose y vaya creciendo. Entonces, cuando la gente deja de gastar, cuando la gente deja de hacer préstamos o deja de invertir, eso es malo para la economía de cualquier país, más aún un país en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces los bancos son de suma importancia dentro de la economía y el financiamiento del país. Por eso es que lo estamos viendo ahora. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Pongan su cámara. Así les miro sus caritas todas preciosas.
Muy bien. ¿Tienen duda de algo? No. Bueno, les comento. Hoy les voy a poner la segunda tarea. No tiene que ver con este tema de los bancos, pero sí tiene que ver con las exportaciones e inversiones de Guatemala en el extranjero y cuáles son las ganancias y todo eso. Entonces, no es de los bancos, pero vamos siempre a la situación de la inversión. Entonces, para que sepan, si no estoy mal, se las dejé para el 8 de septiembre, entonces tienen 8 o 9 días para hacerlo, ¿ok? Si tienen cualquier duda de esa tarea o de alguna otra cosa, me escriben al correo y yo les contesto, ¿sí? Muy bien, entonces ya se nos va a acabar el tiempo. Nos vemos la otra semana, dice mañana. Ya me estoy emocionando. Adiós.